Hola, soy María del Pilar Salazar, profesora de Antropología Bíblica y Fenomenología de Religiones. Estás en Lecciones de Biblia y Ciencia, un espacio dedicado para quienes quieren aprender algo más de la palabra de Dios. Aquí encontrarás temas relacionados con la Biblia, temas teológicos, estudios bíblicos y áreas particulares de la antropología bíblica, la apologética cristiana y fenomenología de religiones, entre otros. Así que si eres un seguidor del Maestro de Maestros Jesucristo y si te gusta este material y colma tus expectativas, te invito a que no dejes de seguir este sitio y compártelo con otras personas que tú consideres que puedan ser bendecidas por estas lecciones de Biblia y ciencia. Configuraciones del misterio, el monismo, panteísmo. Debido a que las formas más características de representación monista de la divinidad han surgido a partir de una representación politeísta de ella, y que es en el Oriente, en especial en el Lejano Oriente, donde esta representación ha obtenido sus formas más características, desde las especulaciones filosófico-religiosas del neoplatonismo griego en el Cercano Oriente hasta el hinduismo, el taoísmo y en cierta forma también el confucianismo del Lejano Oriente, vamos a centrar toda esta exposición del monismo religioso tal como aparece en su evolución histórica y cómo se forma dentro del hinduismo. Veamos. Hay un monismo religioso en el hinduismo. Hablemos un poquito del hinduismo. El hinduismo es politeísta, sí, lo sabemos, pero hay una tendencia a la unificación de todas esas representaciones de lo divino. De hecho, pese a que tengan diferentes dioses, ellos hablan de una ley, una sola en el universo, que es la que conocen como el Dharma. Sí, aunque también le pueden dar otros nombres, pero ese Dharma es una ley, ¿cierto? Y es superior a los dioses que la encarnan y determina el carácter divino de ellos. En cuanto a la evolución de ese politeísmo, porque no siempre tuvo las mismas características en sus inicios, los brahmanes eran los que daban esos preceptos y había una ley de la que estamos hablando. Esa ley, primero, era más importante que los mismos dioses. 2. Es el objeto principal de atención del hombre religioso, la ley. 3. Prevalencia de un único principio que se convierte en un monismo absoluto. Mono, uno solo. 4. El conocimiento de la ley es fundamental para el sujeto religioso. Entonces, la búsqueda de salvación se da a través del conocimiento. 5. El conocimiento, es decir, la identificación del sujeto con el todo y del todo con el sujeto. Entonces, eso es lo que ellos llaman ese conocimiento. Y ese conocimiento se hace mística, como una tendencia a la unificación de absolutamente todo lo que existe. Cuando se unen con el todo, con el universo, es que podría decirse que se salvan plenamente. Ahí sí es este momento que se puede hablar de eso. Entonces, ¿cómo es el paso a descubrir esa unidad? Lo que buscan es el descubrimiento del Atman. Atman es esa unidad central y consciente del individuo y se realiza al hacer la unificación de todos sus actos, todos los momentos y todo lo que es la vida.
El Atman es ese punto central de la personalidad humana donde todas las potencialidades del hombre, que ellos llaman prana, giran alrededor de ese Atman, ese centro. Luego de descubrir ese Atman, lo que buscan es proyectar al mundo este principio de unidad, es decir, buscan descubrir el Brahman. Brahman es palabra sagrada que acompaña los ritos de toda la eficacia que obligaría incluso a los dioses. Brahman es el todo, es la fuerza primordial nacida de sí misma que constituye la base de todo. Es una sola, ¿cierto? El Brahman. Es la potencia del reino sagrado y es la potencia central también del hombre, o sea, Brahman de todo el reino y Atman es la potencia central del hombre y el centro vital de la naturaleza. Con lo anterior, podemos decir que el hinduismo nos muestra una progresiva negación y simplificación. Ya no son tantas figuras, sino que todo tiende a un solo concepto, es decir, la identificación del absoluto. Es un uno presente en todo. Y en ese todo vemos la trascendencia del misterio. Pero vale la pena aclarar que la religiosidad hindú es aún más compleja. De hecho, en ella encontramos una clara personalización en figuras como el señor Ishvara. Y dentro de esos caminos hinduistas vemos precisamente estos elementos, en estos caminos hinduistas. Brahman, término del camino para lo que es la contemplación. Ishvara, término del camino para la devoción. Y además las obras que van a completar esa triple trenza que une al hombre con la divinidad. Eso es lo que representa. Pero como les mencionaba, la religiosidad hindú es muy compleja y a lo largo de la historia se ven oscilaciones entre el politeísmo y el monismo. Revisemos un poco más la historia para entender estas fluctuaciones. En la historia del hinduismo podemos decir que encontramos 4 periodos que se caracterizan por oscilaciones entre politeísmo y monoteísmo. Identifiquémoslas un poco mejor. El primer periodo, conocido como el periodo prevédico, es decir, antes de los Vedas, que se ubica entre el 3000 y el 1500 antes de Cristo. Este periodo está caracterizado por animismo, muy propio de los indígenas del Valle del Indo. Dentro de ellos, la cultura Harappa se dedica a desarrollar en especial el culto de la diosa y el toro, y ahí vemos este tema ya que empieza a ser panteísta. Y la influencia de los persas, que también invaden todas sus regiones, hacen que cada vez vaya tomando más fuerza estos elementos. Y aquí encontramos una configuración totalmente politeísta. Este segundo periodo, denominado como védico, hubo muchas invasiones de los arios y la influencia religiosa que hubo también en el momento. Este periodo se ubica entre el 1500 y 500 a.C. La contribución literaria que tenemos en la actualidad contiene 1028 himnos y es conocida como el famoso Rig Veda. Este Rig Veda también incluye muchos elementos y en este periodo observamos el nacimiento del origen del sistema de las castas. Este es el mayor periodo de desarrollo donde se observa de manera amplia el politeísmo. En este sistema de castas védicos encontramos las siguientes clases o castas sociales. La primera es la de los brahmanes, sacerdotes e intelectuales. La segunda está constituida por los kshatriyas, que eran guerreros y reyes. En una tercera casta encontramos los vaishyas, comerciantes que también eran mercaderes, agricultores. Los shudras, que eran campesinos, trabajadores, los siervos se encontraban en esta parte. Pero en la última encontramos los dalits o intocables, también conocidos como harijan o marginados.
Imagínense que aquí los que estaban en esta última casta eran considerados como seres inferiores a los humanos y se trataban como tal. Es por eso que en 1949 Mahatma Gandhi empieza una gran reforma y esta forma de castas pues hace unos cambios importantes para los periodos posteriores y para la actualidad. Sin embargo, después de los cambios, incluso ante los de Gandhi, los brahmanes estaban siempre a la cabeza, los sacerdotes e intelectuales siempre estaban en la parte superior. Dentro de ese periodo encontramos esos escritos Vedas y que se dividían en 4: Rigveda, la Ayurveda, Samaveda, Atharveda, y cada uno de ellos incluso tenían tratados de ciencia, de medicina, de la vida, de muchos elementos. De estos escritos surgen otros libros religiosos con alguna posterioridad que hablaban acerca del origen del mundo, como las Puranas, de explicaciones de ritos y leyendas como brahmanas, o normas de los creyentes o sutras, pero esto es un desarrollo posterior. Hablemos del tercer periodo, que es el Upanishádico o de los Upanishad. Upanishad es una expresión que quiere decir sentarse a los pies del maestro. Este periodo comprende entre el 700 a.C. y aproximadamente el siglo II después de Cristo. Se desarrolla el ascetismo, es decir, ya se dedican más a la contemplación, y es aquí donde se desarrolla la doctrina de la reencarnación. Esta es la época caracterizada por discípulos o estudiantes y los maestros, también conocidos como los gurú. Aquí, los que se habían liberado del ciclo de renacimientos, moksha, instruían a otros en disciplinas para conseguir un buen karma, entre comillas, y poder recibir esa iluminación total por ellos mismos. Es un tiempo de rebelión contra la era védica, que era la anterior. O sea, aquí vamos a obtener un cambio con los ya mencionados Atman y Brahman, que muestran aquí sí la típica configuración monista e impersonal que encontramos dentro del hinduismo. Es esta una tendencia y los devotos abandonan a los brahmines para conseguir un gurú que les mostrara el camino para escapar de ese ciclo de renacimientos, ese samsara. Y es donde aparece Gautama Buda, desarrollando con posterioridad lo que conocemos como el budismo, es decir, el budismo sale del hinduismo. En el cuarto periodo, conocido como devoción bhakti, siglo II a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Aquí de nuevo vemos una divinidad con contornos personales, en donde está el dios Brahma, se le da el lugar sobre los demás dioses que se consideran inferiores, el dios Krishna, que es una de las 10 reencarnaciones de Vishnu, que son estos avatars o avatares, que son una especie de dioses hombre, y cabe resaltar que para ellos Jesucristo es un avatar. 3, el dios Shiva, que es un dios creador, conservador y destructor del universo, pero este dios tiene un carácter bastante imprevisible, caprichoso, pero a la vez es misericordioso. Esta es la forma en la que ellos ven esta divinidad. Los escritos característicos de esta época se encuentran en el Mahabharata, que es un poema o discurso prolongado, y en especial lo que conocen ellos como el Bhagavad Gita. Allí el guerrero Arjuna habla con su áuriga Krishna. Es importante resaltar que para los hinduistas el cuerpo es como el carro y la mente son las riendas. Entonces Krishna, que el áuriga realmente es esa inteligencia o el intelecto, le da las riendas para que pueda manejar mejor su vida, y dentro de lo que hace Krishna es exhortar a Arjuna para que él haga lo correcto, para que desarrolle esa devoción espiritual y logre entonces manejar todo esto, que es lo que conocen como el Dharma. En el siglo IV al VIII hay una popularización del hinduismo,
y en especial se da a través de unas escrituras que puranas. Es en esta época donde el desarrollo se da. Este hinduismo se va a dividir en 6 sistemas o escuelas de pensamiento que se conocen como Darsana. Brahma es uno y no hay segundo. Las afirmaciones contenidas en la Gita podrían haber evolucionado a un monoteísmo exclusivo, pero no es así. Les voy a leer una porción. Cualquiera que adore otra divinidad en realidad le adora a él, ya que los dones solicitados de otro Dios en realidad es él quien los otorga. En la Gita se encuentra la división del conjunto de dioses del panteón hindú, que es la aceptación más popular. Y aquí encontramos entonces esa gran paradoja del hinduismo, y es que mantiene una alta capacidad para adaptarse a un politeísmo masivo, pero a la vez hace un avance con tendencias monoteístas. Así es, hay muchas fluctuaciones y muchas tendencias. El corazón del hinduismo radica en su concepto de Dios, la realidad y la relación y afinidad de los humanos a esta realidad. Su concepto fundamental es que Brahman es el principio de ultimidad que lo abarca todo. Es un principio vital o fuerza que reside en todo lo que existe. El hinduismo se adhiere tanto al monoteísmo como al monismo, en que toda la realidad procede solamente de esa única esencia. No obstante, también es politeísta en el sentido de que defiende la adoración de un gran número de deidades inferiores, y porque mantiene que esta esencia única se expresa de forma pluralista en el universo material. Por esta razón, el hinduismo también se adhiere al panteísmo, la autoexpresión individual de Brahma en cada ser, que se llama Atman, y el objetivo o búsqueda de todas las religiones, según el hinduismo, es precisamente identificar ese Atman con el Brahma. De este modo terminamos todo lo que tiene que ver con el monismo dentro del hinduismo.